Shalom. El pacto que el Eterno hizo con Abraham es de gran trascendencia para la fe de quienes creemos en el Santo y en su Mashiach Yeshua. Es un tema muy importante porque nos puede ayudar a entender cómo son los planes que tiene el Eterno para realizar la redención de toda la humanidad. Para esto vamos a dar lectura al capítulo 15 del libro de Bereshit, de Génesis, que nos va a permitir entender cómo fue que se llevó a cabo este pacto y más bien sus implicaciones. Dice así la Torá. Después de tales sucesos vino la palabra del Eterno a Abraham en una visión diciéndole: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Contestó Abraham: Oh Elohim eterno, ¿qué me darás? Yo ando sin hijo y mi heredero es Eleazar de Damasec. Y añadió Abraham: He aquí que no me diste simiente, por lo cual el criado de mi casa heredará de mí. He aquí vino a él la palabra del Eterno diciendo: No será él tu heredero, sino el que salga de tus entrañas. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Y añadió: Así será tu simiente. Creyó Abraham en el Eterno y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy el Eterno, te saqué de Ur de los Caldeos para darte por herencia esta tierra. Respondió Abraham: Oh Elohim eterno, ¿en qué he de conocer que la heredaré? Le dijo Elohim: Toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y cuando descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, Abraham les ahuyentaba. Y a la caída del sol, Abraham quedó profundamente dormido, cayendo sobre él terrores oscuros. Dijo entonces Elohim: Abraham, has de saber que tu simiente será extranjera en una tierra extraña, la servirá y será oprimida durante 400 años. Y también he de juzgar al pueblo al que han de servir, pero finalmente saldrán con grandes bienes. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. A la 4ª generación volverán acá, porque la iniquidad del amorreo aún no llegará a su fin. Ocurrió entonces que el sol se puso y hubo gran oscuridad, apareciendo un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre los trozos. Ese día el Eterno estableció un pacto con Abraham diciendo: A tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bien, este es el texto que nos contextualiza el tema del pacto del Eterno con Abraham. Ahora vamos a ver algunas cosas interesantes que es importante conocer. ¿Qué es un pacto? Un pacto básicamente es un compromiso solemne que adquieren dos personas en el cual deben cumplir algo en lo cual ellos se ponen de acuerdo. Y específicamente en los pactos de sangre, el tema es mucho más complicado porque en los tiempos antiguos, cuando se hacían pactos de sangre, se partían animales, así como está escrito acá en la Torá, y las dos personas desde cada extremo del camino que había entre los animales caminaban el uno hacia el otro y se encontraban en el centro y declaraban diciendo: el que incumpla el pacto, aquel de los dos que incumpla el pacto, que sufra la misma suerte de estos animales, o sea, la muerte. Ese es un pacto de sangre. En este caso, el pacto es de sangre porque hay animales muertos. Muy bien. Ahora, es interesante que antes de que el pacto fuera consumado, Abraham tuvo que ahuyentar las aves de rapiña que querían comerse los cuerpos muertos de los animales. Bueno, esto es una muestra de todo lo que Israel tendrá que vivir en toda su historia para que, aunque sea perseguida, vituperada y humillada, siga siendo fuerte y siga permaneciendo con una relación íntima con el Santo de los Santos, el Eterno, bendito sea su nombre. En cuanto al pacto en sí, hay que entender algo.
El Eterno no puede morir. Eso es algo que es axiomático. Eso no lo podemos poner en duda. El Eterno no puede morir. Pero es interesantísimo que el Eterno, antes de hacer el pacto con Abraham, duerme a Abraham. Una razón muy sencilla es que Abraham no era capaz de cumplir con el pacto del Eterno. De hecho, ningún ser humano. Porque si Abraham hubiera pasado por los trozos de los animales, muy seguramente hubiera tenido que morir, no en la forma natural que murió, sino de otra forma. Entonces, si el Eterno no puede morir y Abraham no pasó por los animales, ¿cómo es el asunto de que se consuma el pacto? Bueno, ya leímos que en el versículo 17 dice: ocurrió entonces que el sol se puso y hubo gran oscuridad, apareciendo un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre los trozos. Ahí pasó solamente una antorcha. Una antorcha nos da la idea de luz, ilumina la oscuridad. Y si tenemos en cuenta los textos que vemos en el libro de Yohanan, de Juan, podemos ver algo interesante. En los primeros dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto es importante. También se dice algo referente a esta luz. Dice lo siguiente en los primeros versículos. Dice así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, si tenemos en cuenta que hay una luz que resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella, y lo vemos reflejado acá, ¿cómo sería el asunto? Bueno, muy bien. El Eterno, hemos dicho reiteradamente, no puede morir. Pero si se hace un pacto, es porque de todas maneras alguien se compromete. Y efectivamente, como Abraham quedó dormido porque el Eterno así lo quiso, entonces el Eterno mismo se comprometía a cumplir con el pacto. Pero dado que él no puede morir, entonces, ¿qué? Bien, esta antorcha es la respuesta. La antorcha que pasó es una tipología, bellísima además, de nuestro justo Mashiach, del Mesías de Israel. Porque si no puede morir el Eterno, entonces su representante en la tierra es el que va a morir. En el caso del pacto con Abraham, específicamente que estamos tratando, vemos que el Mashiach, tipológicamente representado por esta antorcha, fue quien dio su vida para la redención de la humanidad, aunque él mismo no pecó. Estamos viendo algo muy interesante, porque si el Mashiach es quien se compromete a morir, entonces es él y nadie más que él quien, en representación del Eterno, muere para que nosotros no muramos. Esta antorcha entonces representa al Mesías, al Mashiach de Israel, que el Eterno tuvo siempre presente desde los días de la eternidad. Entonces, vemos algo interesante, algo que nosotros debemos tener en cuenta, y es que este pacto, al haber sido hecho con el Mashiach, nos lleva a nosotros a formar parte de los planes celestiales. ¿Y cómo es esto? Bueno, en el libro de Gálatas vemos un texto importantísimo que dice: y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Eso está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Entonces, al ser descendientes de Abraham, por ser seguidores del Mesías, somos receptores de los pactos y de las promesas del Eterno. Por eso es que cuando somos injertados en el olivo natural, adquirimos los mismos derechos del pueblo de Israel, que es ese olivo.
Entonces ya no somos más extranjeros ni advenedizos, como lo dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 y siguientes, sino que ya somos conciudadanos, o sea que tenemos la misma ciudadanía del pueblo de Israel, o sea, formamos parte del pueblo de Israel. Y por ello este y los demás pactos son benéficos para nosotros y somos objeto de ellos. Entonces el pacto que el Eterno hace con Abraham, potencialmente lo hace con su descendencia, porque hay un garante que cumple la condición de morir si nosotros no cumplimos, en este caso Abraham. Ese es el Mesías de Israel. Espero que esta enseñanza sea de gran bendición para tu vida. Shalom.